Muy bien, entonces, Shalom Alejem a todos, bienvenidos a una clase más. Estamos ahorita ganó, aunque estuvo muy reñida, preguntamos qué es lo que querían que fuera la clase del día de hoy, estuvo muy reñido entre el tefilá y estudio de Torah. Y bueno, ganó el estudio de Torah por mi voto, de hecho, realmente yo voté por el estudio de Torah y por eso ganó lo de estudio de Torah, porque realmente estaban empatados exactamente 11 a 11 votos, tanto continuación de la tefilá como estudio de Torah. Entonces yo voté y yo me inclinaba más hoy a querer hablar acerca del estudio de Torah, que es una de mis áreas que más me gusta, aunque la tefilá también es algo que estoy empezando a estudiar y disfrutar bastante. Pero, y ganó el estudio de Torah. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la estructura general de la Torah. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo podríamos empezar realmente en este proceso del estudio de la Torah y más para el público que tenemos ahorita, que son principalmente personas que están empezando en un proceso de conversión, queriendo comprometerse con el judaísmo. Y realmente el principal compromiso uno está en el judaísmo es el estudio de la Torá, porque nos dice nuestros sabios en la Gemara, en el Talmud, que Gadol ha-Talmud shemehbi lidei ma'aseh. Grande es el estudio de la Torá porque te lleva a la acción, te lleva a cumplir con las mitzvot. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, uno de los más grandes sabios que han existido en toda la época, seguro la mayoría de ustedes lo conoce, vivió en el año 1100, 1200 de la era común, nació en España. Él en su Mishneh Torah se presenta como Rabbi Moshe ben Maimón Sefaradí, Rabbi Moshe ben Maimón el español, porque él nació en España. Después, cuando llegaron los almohadines, los musulmanes extremistas, que ya ven que de eso es muy seguido, no es nuevo, los musulmanes extremistas han existido, yo creo que desde que existe el Islam. Y hubo aunque había unos musulmanes que eran bastante buena onda y que convivieron de una manera muy pacífica en la época del Rambam, de Maimónides, y que realmente llegaron a una época de conocimiento muy interesante. Pero llegaron los otros descendientes de Ismael y básicamente amenazaron a cualquier persona o se convertía al Islam o pues la muerte, ¿no? Como suele ocurrir con el Islam. Y bueno, el Rambam tuvo que huir junto con su familia de España, llegando últimamente a vivir en Egipto, donde se trató de habitar en la tierra de Israel, donde no tuvo éxito debido a que era una situación muy peligrosa vivir en la tierra de Israel en aquella época. También estaban las cruzadas, era una situación no muy sencilla en la tierra de Israel en la época del Rambam, por lo tanto no era viable vivir en la tierra de Israel en esa época. Y que no lo fue por mucho tiempo. Hubo grandes jamim que aún así se arriesgaron sus vidas para ir a la tierra de Israel y fallecieron en ese intento, como Rabbi Yehuda Halevi, como el Ramban Nachmani de 100 años después. Rabbi Yehuda Halevi es contemporáneo al Rambam. Y así varios grandes jamim que a pesar de que no era fácil llegar a vivir a la tierra de Israel, se arriesgaron sus vidas para llegar a la tierra de Israel por la importancia que tiene, ¿no? Y que tendría que ser realmente la meta de muchos de nosotros, saber que el exilio es un castigo, ¿no? Estamos castigados, por eso vivimos en el exilio, pero hoy en día para la mayoría de los Yehudim, aunque no necesariamente para la mayoría de los Gerim no es tan fácil, pero para la mayoría de los Yehudim es realmente una cuestión casi de decisión, aunque obviamente hay muchos factores que tomar, pero tendría que ser la meta de la mayoría de nosotros, poder llegar a la tierra de Israel, como lo vimos en la parashá de la semana pasada, Ba'et Hanan, y como Moshe Rabbenu deseó, ansió, rezó, suplicó para poder entrar a la tierra de Israel, ¿no? Entonces, hoy en día seguramente a muchos nos falta entender cuál era esa ansia que tenía Moshe Rabbenu de entrar a la tierra de Israel, que no se ve en la mayoría del pueblo judío que está en el exilio, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro tema, Maimónides, uno de los más grandes sabios de la época, él explica este dicho de los sabios de que es grande el estudio de Torah porque te lleva al cumplimiento de las mitzvot. Él lo explica de una manera muy simple. Si tú quieres saber cómo cumplir las mitzvot, tienes que estudiar. Si no estudias, no vas a saber cómo cumplir las mitzvot, ¿no? Y es algo muy sencillo, pero muy obvio y muy importante. Entonces realmente la mayoría de la gente, especialmente los que llegamos a convertirnos, no tenemos una idea clara de lo que es las mitzvot. Las mitzvot tienen detalles impresionantes, muchos grandes detalles, en los cuales
cuando naces judío es un poco más sencillo porque los absorbes, ¿no? Porque cuando naces en una casa y cuidan Shabbat, entonces básicamente tú sabes cuidar Shabbat porque lo viste en tu casa, no te tienen que explicar cómo cumplir Shabbat. Ya después aprendes los detalles y es mucho más fácil adquirir los detalles. Pero fuera de eso, una persona que está llegando al judaísmo son una cantidad increíble de detalles en la halajá que tenemos que empezar a adquirir. Y si no tenemos el hábito de estudiar, no lo vamos a llegar a hacer. Y es muy fácil desentendernos de esto diciendo, bueno, ya tomé un curso de conversión y ya sé lo que necesito para ser judío. De inicio es falso, ¿no? Realmente un curso de conversión no te da lo necesario para poder realmente llegar a saber lo suficiente para poder decir que vas a cumplir las mitzvot como es correcto. Y por otro lado, aunque fuera tan completo el curso de conversión, realmente no tiene se olvidan las cosas, especialmente los hagim, las festividades. No tenemos realmente nosotros, si no los estamos constantemente viendo las festividades, entonces no podemos llegar a cumplirlas correctamente. 1900, Entonces, el estudio de la Torá menos. es algo muy, muy importante. Favor de mantener sus micrófonos apagados. Si quieren hacer una pregunta, pueden levantar la mano, pero no, Ok, lo que estábamos era... eh, entonces, una persona tiene que, por lo tanto, el estudio de la Torá para una persona que está empezando en el judaísmo es esencial. Si no estudias Torah, si no tienes un estudio fuerte, entonces no vas a poder lograr realmente cumplir las cosas como es correcto, como lo trae Maimónides, el Rambam. Pero por otro lado, el Maharal de Praga, que él vivió 500 años más tarde aproximadamente, él en Praga, como dice su nombre, famoso por el golem, que se dice que él hizo una criatura, ¿no? Viviente, etcétera. Él también es una mente brillante, uno de los más grandes sabios del pueblo judío. Y el Maral de Praga trae algo más aún. Él dice, la razón por la que es más grande el estudio de la Torá que, que la acción de la Torá no es solamente porque sabes lo que tienes que hacer, lo cual es algo obvio, sino más aún porque la influencia de estudiar los detalles de la halajá te llenan de una kedushá, de una santidad especial que te invita, que te hace desear cumplir con los preceptos de la Torá, ¿no? Entonces, es muy importante, por lo tanto, el estudio de la Torá porque te va a llevar a desearlo, te va a llevar a quererlo y no es fácil. Y más cuando venimos de una civilización, especialmente creo yo en Latinoamérica, que no estamos acostumbrados a pensar de una manera, de utilizar nuestra mente a una manera muy, muy, muy avanzada, vamos a llamarlo así. En otras palabras, estamos acostumbrados a que nos den las cosas de manera digerida. Y estamos muy acostumbrados a que simplemente las cosas que escuchamos lo tomamos y pensamos que ya entendemos y lo dejamos así sin profundizar en las cosas. De hecho, lo que he escuchado incluso de personas que se encargan de preparar a personas para la conversión, normalmente cuando se trata de Latinoamérica, tienen un problema más grande para lograr transmitir la información necesaria para las personas que se tienen que convertir, cosa diferente que ocurre en otros países, en países de América del Norte o en países de Europa. Y la razón es porque en esos países normalmente el nivel educativo en la sociedad en general es más elevada, lo cual necesitamos, por lo tanto, en Latinoamérica esforzarnos más aún. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar para nuestro caso en particular en Latinoamérica, para todos los que somos latinos, donde tenemos a veces que esforzarnos un poquito más para poder adquirir ese conocimiento que a lo mejor a alguien le va a tomar menos. Y eso no nos tiene que tomar en lo más mínimo como algo negativo, para nada. Eso simplemente es una realidad de donde nacimos. Y cada lugar donde una persona nace viene con sus pruebas específicas. Por ejemplo, el Rabbi Shah Kaufman decía que una persona que nace en México, que él mismo es de México, él decía, una persona que nace en México, aquí en México las civilizaciones las personas son muy flojas.
hay mucha flojera. Por ejemplo, él ponía el ejemplo entre una empresa en Estados Unidos y una empresa en México, ¿no? Si tú llegas a un hospital en Estados Unidos, la gente 5 minutos antes ya está ahí listo para trabajar. A la hora, si la hora de entrada es a las 8 ya están trabajando. En México no es así. En México tú llegas a las 8 y apenas empiezan a llegar las personas. 8:15 seguramente ya vas a poder encontrar por lo menos a la mayoría de las personas, pero no van a estar trabajando, van a estar en la taza, en la sección del café, preparándose un café, alistándose para poder, mientras platican, y tal vez a las 8:15 ya estén empezando a trabajar algunos, con una calma tremenda, ¿no? Entonces, esa es una diferencia de civilización muy clara, muy marcada, que obviamente no en todos los lugares son así, pero es una lo acabo de decir, se me fue la palabra. Generalizar no siempre es malo. Generalizar a veces estamos viendo un patrón. ¿Y de qué me puede ayudar eso a mí? Me puede ayudar a decir, bueno, yo vivo en un país así, entonces yo tengo que echarle ganas para poder realmente esforzarme a tener esforzarme para poder alcanzar este nivel de quitarme. Yo nací en México y una de las razones por las que nací en México es para poder alcanzar, para poder hacer un tikkun, para poder hacer una rectificación de mi personalidad. Y por lo tanto, si ya sé que nací en México, seguramente voy a tener estas cosas que normalmente en México son negativas y es muy normal en México. Entonces voy a tener que esforzarme para poder quitarme estas malas cualidades con las cuales normalmente se viene acompañado cuando uno nace en este país. Y así lo mismo en todos los países, cada país con sus propios problemas, cada país con sus propias dificultades. Y la idea es no verlo como algo negativo, sino como una oportunidad para trabajarlo. Y lo mismo pasa con el tema de la educación. Normalmente en México tendemos a batallar un poquito más en cuestiones de poder entender las cosas, y por lo tanto tenemos que esforzarnos un poco más para poder entender las cosas y tener realmente una estructura de estudio. Es entender cómo tendríamos que estar estudiando y empezar desde cero, poco a poco, y empezar a utilizar nuestra mente como Dios nos creó para utilizarla. Realmente es una herramienta increíble nuestro cerebro. Todos nosotros, ninguno de nosotros puede decir que tiene un cerebro más o menos, no existe. Todas las personas tenemos un cerebro impresionante. O sea, cualquier neurólogo les va a poder afirmar que todos los cerebros que hay en el mundo tienen una capacidad mucho mayor que cualquier computadora que haya sido creada hasta ahorita. ¿Cuál es la diferencia? La manera en la que estamos acostumbrados o no a utilizarlo. Entonces, y muchas veces de nosotros no nos enseñaron a utilizarlo de la mejor manera. Entonces yo puedo tener un carro de último modelo, pero si no lo sé utilizar, no voy a poder llegar a tener la mayor utilidad de él. Entonces, la idea es que podamos llegar a tener la mayor utilidad de nuestra mente al servicio del Creador, al servicio del estudio de la Torá, para yo poder construirme internamente y a través de esa construcción poder alcanzar a llegar a esta meta, que es poder corregirme a mí mismo, poder corregir mis cualidades, poder alcanzar y cumplir las mitzvot como es correcto, poder tener una sociedad armoniosa gracias a que tengo una buena actitud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son nuestra meta del día de hoy, poder aprender cuál es la estructura del estudio de la Torá y poder dirigir mi mente poco a poco, acostumbrarla a ir creciendo en su capacidad de poder comprensión de textos. Entonces les voy a compartir este mapa que yo hice, este mapa mental de estructura del estudio de la Torá, que quien ha visto mis videos seguramente ya lo ha visto previamente, que lo he explicado, y quien no, vamos a empezar a entenderlo un poquito, ¿no? Entonces, la primera parte que a lo mejor explicaríamos sería esto que tenemos acá de este lado. El concepto de Klal y Perat. El concepto de Klal y Perat es algo que he hablado en las clases de educación que doy los domingos, y esto lo que quiere decir Klal es principio general y Perat quiere decir detalles. Entonces, nos dicen nuestros sabios, y el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, un gran sabio que vivió aproximadamente 300 años, y también una mente brillante, uno de los sabios que logró dar una estructura a todos los temas de Kabbalah y a los temas de los principios de la Torá de una manera increíble, y también de Musar. Él es el escritor del libro, por ejemplo, del Mesilat Yesharim,
La senda de los rectos, o también está el libro de Derech Hashem, que es el camino de Dios. Y así tiene varios libros, tiene muchísimos libros, de los que están en español, creo que son esos, solo esos dos. Creo que también está Derech Jochma, que es como el camino de la sabiduría. Hay varios libros, pero él tiene, en hebreo, tiene una cantidad impresionante de libros, ni siquiera sé cuántos hay, pero tiene muchísimos. Él era un gran pensador, también conocía mucho acerca de todas las ciencias generales. Él conocía mucho acerca de la Kabbalah, conocía mucho acerca de todos los temas, todas las áreas de la Torah. Un pensador impresionante, el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Y él, en su introducción a este libro que mencioné, que se llama Derech Hashem, que está 100% recomendado, se lo pueden conseguir, seguro que está en inglés, también está en español, de la editorial Jerusalén de México. Y este libro de Derech Hashem es un libro que habla acerca de la estructura del pensamiento judío, de como que qué es lo que cada judío tendría que creer, y te explica varios de los detalles acerca de la creación, de cómo funciona la Ashgaha Pratit, cómo funciona la supervisión divina, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es una lectura, yo diría, casi obligada para toda persona que quiera acercarse al judaísmo. No es necesariamente una lectura fácil, pero justo como lo dijimos ahorita, no queremos lecturas fáciles, queremos lecturas que nos obliguen a pensar, que nos obliguen a leerlo 3, 4, 5, 7 veces, las veces que sean necesarias para comprenderlo. No hay prisa. Eso es otro principio muy importante que tenemos que aprender, es no hay prisa. Lo importante es buscar llegar poco a poco. Y de hecho creo que es una buena oportunidad antes de continuar, seguir con a contar una historia muy importante, que es la historia, aquí les voy a escribir el nombre, Derech Hashem, del Ramjal. Entonces, un libro muy importante que les invito a todos a conseguir. En español es de la librería Jerusalén de México. Y bueno, hay una historia muy importante que cuenta el Talmud. Lo he contado antes, pero vale la pena contarla las veces que sean necesarias y que podamos realmente interiorizar su mensaje, ¿no? La conté, si no me equivoco, en el curso, en la clase de introducción, la clase de introducción del curso de la Shona Kodesh. Y ahí lo que nos habla es que teníamos una persona que iba caminando y de repente se encuentra una bifurcación. Hay dos caminos posibles para dónde ir. Entonces hay un señor que está ahí enfrente de la bifurcación y le pregunta al viajero, le dice, ¿por qué camino tendría que ir para llegar a la ciudad? Entonces el viejito le contesta, depende. ¿Quieres el camino corto pero largo o el camino largo pero corto? O sea, el señor confundido le dice, pues el corto. Le dice, ¿el corto pero largo? Sí, ok, entonces ve por allá, ¿no? Entonces empieza a caminar y llega a la ciudad. Pero ¿qué pasa? Solo es una muralla completamente, solo una muralla sin capacidad de poder acceder a la muralla. Entonces se regresa nuevamente el viajero y le dice al viejito, oye, no, me llevaste pero no hay puerta. Y le dijo el viejito, sí, porque te dije que es el camino corto pero largo. Corto porque llegas muy rápido, pero largo porque no puedes entrar. Si quieres, acá está el camino largo pero corto. Es el doble de camino, pero ahí está la puerta de la ciudad. Y entonces, en ese momento, más bien, ahí termina la historia. Y la moraleja, ¿cuál es? Así pasa en todo en la vida, tiene esta situación. Todo en la vida tenemos el camino corto pero largo y el camino largo pero corto. Por ejemplo, en cuestiones de la tefilá, una persona que utiliza el Birkat Shlomo o cualquier libro con fonética y que utiliza la fonética para rezar constantemente, está tomando el camino corto pero largo. ¿Por qué? Porque en poco tiempo ya parece que estás leyendo rapidísimo en hebreo, ¿no? Pero realmente no sabes nada de hebreo. Y por otro lado está el camino largo pero corto, porque te vas a tardar años en poder alcanzar a leer como una persona que nació judío, pero vas a llegar algún día. Y algún día vas a llegar y vas a estar ahí, ¿no? Entonces tenemos el camino corto pero largo, que es la fonética, y el camino largo pero corto, que parece que nunca llegas, pero vas a llegar. Porque al final de cuentas se llega. Si tú sigues, empiezas a caminar, vas a llegar, ¿no? Y lo mismo pasa con el estudio de la Torah. En el estudio de la Torah también existe lo mismo, está el camino corto pero largo, el camino largo pero corto. El camino corto pero largo nuevamente es estudiar 1000 cosas por aquí, por allá, todo desorganizado, sin ninguna estructura. Y parece como que estás ahí, ¿no? Parece que estás estudiando Torah y parece como que, y sí lo estás haciendo, pero ¿qué tanto tienes la capacidad
de cumplir lo que dice el Talmud, porque el Talmud dice que una persona tendría que estudiar de tal manera que si le preguntan algo puede responder inmediatamente sin titubear. Eso es lo que tendríamos que llegar a ese nivel de estudio de Torah, de poder entender todas mis obligaciones, tanto hombre como mujer, y todo lo que me concierne a mí, tener la capacidad de poder aprenderlo y saberlo tan claro que si llegan a preguntarme puedo responder sin titubear. Y es lo que tenemos que entender cómo logramos llegar a ese punto, ¿ok? Cómo logramos llegar a poder alcanzar este nivel. Entonces vamos a volver a compartir nuestra pantalla. Muy bien. Entonces estamos en este concepto de Klal y Perat, ¿no? Que dijimos que Klal significa principio general, y Perat significa detalles, ¿no? Entonces, Klal y Perat. Ahora, los Kelalim, dice el Ramjal en su introducción del Derech Hashem, cuando una persona aprende a través de Kelalim, a través de principios generales, se asemeja a una persona que planta un jardín muy bonito, todo organizado, todo puesto en su lugar, mientras que una persona que ve con los peratim es como una casa donde todo crece de manera silvestre. Y a mí me gusta poner el ejemplo de dos adolescentes. Uno, más normal, que avienta todo por donde sea y no tiene realmente una capacidad de organización. Y entonces de repente llega y un calcetín para acá, un calcetín para acá, no lava nada, debe solo cuando necesita. Entonces, cuando se levanta en la mañana, ¿qué tantas posibilidades hay de que esta persona logre encontrar lo que está buscando? Una posibilidad muy baja. ¿Por qué? Porque no hay orden. Y lo mismo pasa con nosotros y con nuestra mente. Cuando nosotros aprendemos las cosas aquí y allá y por aquí y por allá y después queremos acordarnos de lo que aprendimos, no lo vas a hacer. ¿Por qué? No porque tengas una mala memoria, que es la mentira que nos contamos a nosotros mismos. No, es que mi memoria no es buena. No, es que mi memoria no es buena. Pero eso no es el problema. El problema no es tu memoria. El problema es tu organización, la manera en que organizas tu conocimiento. Y bueno, también la manera en la que estudias, como lo vamos a ver ahorita. Pero una de las razones por las que no tienes buena memoria es porque no tienes buena organización de tu conocimiento. Y entonces aprendes una cosa acá, otra cosa acá, otra cosa acá, agarras un libro, la ves a mitad, después agarras otro, y después agarras otro, y no terminas ninguno, y te olvidas de lo que ya leíste y nunca lo vuelves a repasar. Entonces, de esa manera puedes estar leyendo toda tu vida y tener un 5% de lo que leíste. Obviamente vas a recordar algo, porque siempre, de tanto estar leyendo, algo se te va a quedar. Sin embargo, qué diferente sería si desde el principio estarías aprendiendo con la intención de recordar las cosas, de organizar las cosas en tu mente de una manera muy clara. Y esto es a través de los Kelalim, de los Peratim. Por eso el Ramjal cita a nuestros sabios en el Midrash y también en la Gemara, que dice que una persona siempre tiene que estudiar las cosas a través de Kelalim y no a través de Peratim, a través de principios generales y no a través de generalidades o los detalles. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser en Shabbat. En las leyes de Shabbat tenemos una cantidad impresionante de leyes. Impresionante. Muchísimas leyes que tenemos en Shabbat. Ahora, qué diferente es que tú dices, bueno, voy a aprenderme todas las leyes de Shabbat, o que digas, ¿sabes qué? Me voy a aprender 39 melajot. Si yo te digo, oye, tienes que aprenderte cientos de miles de leyes de Shabbat, tú vas a decir, no, no. Tu mente te va a decir, no, no puedo, no, no es posible. Pero si te digo, oye, tienes que aprenderte 39 melajot, vas a decir, ok, suena como que sí puedo, me suena aceptable. Oye, ¿y qué pasa si cada una de estas 39 melajot que te vas a aprender te va a llevar a muchos detallitos de las leyes que se van a venir casi de manera automática? En cuanto tú te aprendas el detalle general, que es la melajá, vas a tener muchos detalles que vas a poder entender casi de manera automática. Esos son los peratim, los detalles. Y por eso una persona siempre tiene que tratar de entender y de estructurar su conocimiento de esa manera. No irse directamente a los comentarios. Cuando estás leyendo un texto, no te vayas directamente a los comentarios. Los comentarios son los peratim. Primero entiende correctamente el texto. Puede ser que a veces los comentarios son necesarios para entender el texto por sí mismo. Pero si no, entonces no te vayas a los comentarios todavía. Primero entiende bien el texto. Y de la misma manera hay una Gemara, el Talmud, en Masejet Ta'anit, que es el tratado que habla acerca de los ayunos.
y que habla muchos temas habla en esta sección acerca del estudio de la Torá. Y una de las cosas que dice ahí es el nombre de Resh Lakish. Resh Lakish, que fue un gran sabio, un enorme sabio que fue justo, era el ladrón, el mafioso más importante de la época, y vio de repente a Rabbi Yohanan ben Zakkai, quien era uno de los hombres más hermosos que existía en esa época. Rabbi Yohanan ben Zakkai dicen que su belleza era impresionante y que fue justo uno de los últimos, de la última belleza que salió de la santidad del Bet HaMikdash, porque él fue uno de los que estuvo dentro de la destrucción del Bet HaMikdash. Él tuvo una historia muy importante acerca de él, que se rindió frente a los romanos, etcétera, etcétera. También él fue el redactor del Talmud Yerushalmi, porque tenemos dos Talmudim. Tenemos el Talmud que fue escrito en Israel, en la tierra de Israel. La redacción fue a cargo de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que fue aproximadamente en el año 350 de la era común. Y tenemos el Talmud Babli, que fue escrito por Rabbeinu Rabash, de acuerdo a lo que dice el Rambam, aunque hubo muchos editores posteriores a ellos, del Talmud Babli, aproximadamente en el año 500 a 600 de la era común. Entonces Rabbi Yohanan ben Zakkai era un sabio muy muy importante y también muy muy hermoso. Y cuenta la Gemara que una vez estaba bañándose en el lago y de repente llega, Resh Lakish lo ve de lejos y de acuerdo a algunas interpretaciones piensa que es una mujer y entonces sale corriendo de una manera impresionante, brinca, salta así tipo superhéroe de caricaturas, y hasta que llegó con Rabbi Yohanan ben Zakkai. Cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai vio tal destreza, se quedó impresionado y le dijo, esa energía, ese vigor necesita irse a la Torah. Necesita Torah, lo cual le aprendemos una lección pedagógica importante. Puede ser que este niño que tenga problemas de hiperactividad, puede ser que necesite un reto más grande, ¿no? Puede ser que necesite un reto más grande de educación y que necesitas ponerle diferentes cosas, y si no le pones al adolescente, al joven en su juventud, cosas para hacer con fuerza, que utilice ese vigor que tiene en algo positivo, lo va a terminar utilizando en algo negativo, como pasó con Resh Lakish, que él lo utilizaba para cosas negativas, y que Rabbi Yohanan ben Zakkai, cuando vio esa fuerza, dijo, esta fuerza, este vigor, esta energía necesita ir para la Torah, ¿no? Y entonces le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai algo impresionante a Resh Lakish, le dijo, ¿sabes qué? Si tú haces teshuvah y te pones a estudiar Torah, te voy a dar a mi hermana, que es más hermosa de lo que me ves que yo soy. Entonces, pónganse a pensar, o sea, le ofrece el sabio más grande de la generación, le ofrece a su hermana al más mafioso de la generación, si hace teshuvah, ¿no? Entonces, algo vio Rabbi Yohanan ben Zakkai, que dijo, esta persona merece la pena para mi hermana también, ¿no? Y así fue, le dio a su hermana, hizo teshuvah y se convirtió en uno de los más grandes sabios de la generación Resh Lakish. Entonces Resh Lakish, dice la Gemara en Masejet Tanit, que él dice, cuando veas a un alumno que su cerebro es tan fuerte como el hierro y que no le entra nada, es porque no tiene bien organizada los detalles de la Torah oral. El término que utiliza es su Mishnah. Pero vamos a ver que realmente el término Mishnah quiere hablar de una categoría de la Torah oral, que es la parte que era memorizada, que era básicamente el kelal, el principio general del estudio. Tenías que memorizar esta primera sección para después poder entender todos los demás comentarios. Pero entonces, ¿qué pasa si una persona no se aprendió bien este kelal, este principio general, y entonces empieza a estudiar los detalles? Se va a perder. Se va a perder completamente, y todos ustedes que están conectados, que han tratado de empezar a estudiar Gemara y que de repente dicen, no entiendo absolutamente nada, o puede pasar con algún otro libro que empezaron a estudiar y dijeron, no tengo la menor idea de lo que está hablando esto, se pierden completamente. ¿Por qué pasa esto? Porque hay algo antes de ello que todavía no tienen tan claro. Y lo mismo va a pasar con matemáticas, lehavdil, ¿no? Cuando una persona está estudiando matemáticas y no es bueno en las fracciones, oye, puede ser que si no eres bueno en las fracciones tienes que regresarte a la multiplicación y la división, ¿no? O a la potencia, o antes de la multiplicación y división, si tampoco eres bueno en multiplicación, tal vez no entendiste correctamente las sumas y las restas. Y si no entendiste bien las sumas y las restas, pues regrésate a los números.
¿Y qué hay antes de eso? Pues yo creo que nada, ¿no? Los números sería el kelal, ¿no? Lo principal de lo principal, el principio general. Si no tienes claros los números, no vas a poder sumar y restar. Y si no sabes sumar y restar, no vas a poder multiplicar y dividir. Y si no sabes multiplicar y dividir, no vas a poder hacer potencias y hacer raíces cuadradas y fracciones, etcétera. Entonces, si se te están dificultando las fracciones, no es porque tu mente no sirva, es porque a lo mejor no has entendido las multiplicaciones. ¿Sí? Entonces, así lo mismo pasa con la Torah. Si estás estudiando algo y no entiendes, no es que tu mente no sirva, es que a lo mejor tienes que regresarte un poquito antes. Tienes que regresarte a algo anterior. Y lo mismo que está diciendo Resh Lakish en Masejet Ta'anit, la página 5, dice él ahí que una persona que siente que su mente es como el barzel, no, tu mente no es como el barzel. Tu mente simplemente no has estudiado bien la primera parte. Regrésate, estudia bien esa parte y él cuenta ahí que él antes de entrar a estudiar con su Jabrutá, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, antes de entrar a estudiar con él, primero se ponía a estudiar la Mishnah, o sea, el Kelal, el principio general, 40 veces lo repetía. 40 veces, similar a las 40 veces a los 40 días de la entrega de la Torah. Nosotros estudiamos 2 veces y decimos, ya lo estudié, ¿no? Ya lo entendí. ¿No? Una vez la pasamos, ya lo leí, ya lo estudié. Rabbi Yohanan, Resh Lakish, 40 veces estudiaba la Mishnah antes de entrar a estudiar la Gemara con Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Y vemos la importancia que tiene la repetición para poder tener claridad en las cosas, porque lo repito una vez más y piénsenlo, ¿cuál es una de las mitzvot más básicas de todo judío? Una de las mitzvot más básicas, uno de los preceptos más básicos de todos los judíos es Kriyat Shema. ¿Qué es el Kriyat Shema? Es la repetición 2 veces al día, todos los días de tu vida, de la misma sección de la Torah. ¿Para qué? Ya lo leí una vez, ya lo leí 2, ya lo leí 3, ya lo leí 100. Pero ¿por qué todos los días de mi vida, desde que el niño empieza a hablar, lo primero que se le enseña es Kriyat Shema? ¿Y hasta qué? ¿Hasta cuándo tiene que decir Shema? Hasta el último día de su vida. Lo último que dice que tendría que ser el Kriyat Shema. Imagínense, ¿por qué tanto? Ya lo leí, ya lo aprendí. Y la razón es porque tal vez hay algo más que tengas que entender. Tal vez hay algo más que todavía puedes entender, que todavía puedes comprender. Tal vez hay principios tan importantes ahí que los tienes que interiorizar. Y por lo tanto, te voy a pedir que lo repitas todos los días, 2 veces al día, ¿no? Entonces, vemos la importancia que tiene la repetición. Y es lo que dice en el Shema mismo aprendemos la mitzvah de Limud Torah. La mitzvah de aprender Torah a uno mismo, de enseñar Torah a otros, porque es de la mano. La mitzvah, como si ustedes ven en el Rambam, en las mitzvot, te va a decir, la mitzvah, ¿cómo se define? La mitzvah de estudiar Torah, se va a decir, lilmot u lelamet, estudiar y enseñar Torah. No solamente es estudiar Torah, sino estudiarla y enseñarla. Esa es la mitzvah de estudiar Torah. Y tiene mucho sentido, porque a través de que cuando yo estudio algo, solamente como dice Pirkei Avot, cuando yo estudio algo con la intención de enseñarlo, ya tengo mayor comprensión de ello. Y no solamente eso, cuando realmente la enseño, ahora tengo la capacidad de entender qué fue lo que no entendí. Porque es solamente cuando la expresamos con nuestra boca, cuando tenemos la capacidad de realmente entender lo que estamos estudiando. Y es por eso que también se estudian jabrutot, se estudian compañeros de estudio. Normalmente se estudian entre 2 personas para ver, vamos a leer el texto, ¿qué entendiste tú? Yo entendí A, no, ¿de qué me estás hablando? No dice eso el texto. Sí, eso es lo que dice. A ver, vamos a leer otra vez y discutan para ver, y el simple hecho de repetir lo que estudiaste con tus propias palabras ya es, aunque parece algo muy sencillo, ya lo leí, está muy obvio, muy sencillo el párrafo, no hay nada que explicar, no, pero explícalo con tus propias palabras. ¿Por qué? Porque cuando lo explicas con tus propias palabras se hace tuyo, ya lo haces tuyo, ya es tuyo, ya pasó por ti, lo digeriste aquí en el mundo del Tohu Vavohu que tenemos aquí adentro y ya lo vestiste con prendas de palabras y tenemos la capacidad de expresarlo, ya lo convertimos en algo nuestro. Ok, entonces, Kelalim. Peratim, Kelalim. Entonces, aprender a través de Kelalim, a través de principios generales y no a través de Peratim. Y si se te dificulta algo, es que hay algo antes de eso que tienes que aprender que todavía no has tenido muy claro, ¿no? Entonces, es la primera parte que es Kelal y Perat. Aprender primero los Kelalim. Entonces, otro punto importante que tendríamos que entender sería cuál sería
cómo entender esta estructura en la Torá. Entonces vamos a pasarnos a esta sección. Entonces, realmente la Torá no fue entregada a cualquier persona. No fue entregada como que, a ver, ¿sabes qué? Oye, ustedes están ahí, a ver, tomen esto, ¿no? No. La Torá fue entregada al pueblo de Israel de una manera muy específica. El pueblo de Israel tenía un contexto. No era cualquier persona. Eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que fueron elegidos por una razón en específica. Y por esa razón tenemos todo un libro anterior a Shemot, porque si tú dices qué es la Torá, una de las primeras cosas que podrías decir, bueno, la Torá es un libro de preceptos. La Torá tenemos los preceptos para saber cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida. Oye, Bereshit no tiene preceptos. Bueno, tiene 3 preceptos. Y hay discusión incluso de esos 3 preceptos. Oye, si la Torá tiene solo 3 preceptos, ¿para qué está ahí Bereshit? ¿Para qué tenemos Bereshit? O sea, tanta información ahí que me habla de Eliezer, que me habla de no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Y la respuesta es Derech Eretz Katmala Torah. Es un dicho muy importante que se suele traducir como los buenos modales anteceden a la Torah. Sin embargo, la palabra Derech Eretz, que es lo que se traduce como buenos modales, significa más que solamente buenos modales. Derech Eretz significa la manera, literalmente lo que significa es la manera del mundo, el camino de la tierra. Algunos lo suelen traducir como el sentido común. Algunos lo suelen traducir como la manera correcta de comportarnos. Y todo nos da una idea más o menos de lo que significa Derech Eretz. De lo que significa que Eliezer, el siervo de el siervo de Abraham Avinu, cuando va a buscar una esposa para Itzhak, cuando va a buscar a Rivka, ¿cuánto no nos cuenta la Torah de ese episodio? Página tras página, y dicen nuestros sabios en el Talmud, vemos la importancia que le da la Torah a un siervo que va en busca de una esposa para su amo. Página tras página que nos habla de esta historia, para contarnos esta historia que parece superflua. Sin embargo, si lo trae la Torah es porque algo tenemos que aprender de él. Porque tenemos muchas cosas que aprender de este siervo que el Midrash nos cuenta que es Eliezer, pero la Torah ni siquiera lo identifica por nombre. Y de este siervo la Torah me trae muchas páginas. ¿Por qué? Porque lo primero que una persona tiene que entender es Derech Eretz. Es cómo comportarse como un ser humano. Y podemos ponerlo así. Cómo primero tenemos que ser humanos antes de ser judíos. Y eso fue lo que Abraham Avinu, Isaac Avinu y Jacob Avinu, nuestros patriarcas, nos enseñaron. Nos enseñaron primero a ser humanos. A ser humanos, pero humanos bien, ¿no? Incluso hay un rab en Israel que él dice, se ve que a la gente no le gustó el término de Bené Noach. No le gustó a la gente de Bené Noach. Pero puede ser que tenemos que empezar a utilizar, ¿por qué? Porque era Noach. Noach no es necesariamente la persona que más quieres como que parecerte, ¿no? Si quieres ser de las naciones, Noach no es el mejor ejemplo en la Torah, ¿no? Digo, fue un tzadik, la Torah lo llama un tzadik, etcétera, pero la gente ve a Abraham Avinu y quiere ser Abraham Avinu. Entonces, sí, perfecto. Vamos a decir que el movimiento no se llama Bené Noach, se llama Bené Abraham Avinu, ¿no? Los descendientes de Abraham. Y tiene un punto este rab que dice así. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas yo quiero parecerme a Abraham Avinu mejor. O sea, él por un lado nos dice el Midrash que él ya cumplía las mitzvot y todo, pero lo que la Torah nos dice es que él no fue el primer judío. Él tuvo 2 descendencias. Una descendencia fue Isaac y la otra fue Ismael, ¿no? Y después tenemos a Isaac, que tuvo 2 descendencias. Uno fue Esav y el otro fue Jacob. Y Jacob, a partir de ahí, sí, ahora sí ya tenemos el pueblo de Israel. Como nos llamamos, ¿por qué nos llamamos el pueblo de Israel? Por Jacob, que también se le llama Israel, ¿no? Pero bueno, lo que voy es, Abraham Avinu y todo Sefer Bereshit lo que nos enseña es este camino de Derech Eretz, este camino de primero convertirnos en seres humanos, primero alejarnos de la cualidad que a veces nos enseña en el mundo, con todas las cualidades negativas que hay allá afuera y toda la locura que hay allá afuera, alejarnos de eso y convertirnos en Bnei Abraham Avinu. Primero tenemos que ser, y es por eso que en nuestros sabios del Talmud, al libro de Bereshit le llaman Sefer Hayashar, el libro de los rectos. ¿Por qué? Porque justo primero tienes que aprender a ser recto, primero tienes que aprender a ser correcto, primero tienes que aprender a ser humano y después ya puedes ser judío. Y así fue lo que tenemos en Abraham Avinu y lo que pasa muchas veces cuando la gente se convierte con todos
sus cualidades negativas, como lo hemos mencionado antes, la Torah se le compara con el agua. Y yo les pregunto, si tú pones agua en una tierra, ¿qué va a crecer? Y la respuesta es muy sencilla, va a crecer lo que sea que esté plantado. No va a crecer solamente las cosas buenas. Lo que sea que esté plantado va a crecer. Y es por eso que dicen nuestros sabios algo muy muy fuerte, que si no estuviera escrito en la Gemara no se podría repetir. Pero lo que está escrito en la Gemara es que la Torah puede ser un Sam Hamavet o Sam Haim, una poción de vida o una poción de muerte. Imagínense, la Torah, dice la Gemara, puede ser una poción de muerte. ¿Para quiénes? Para quienes lo que tienen plantado aquí adentro es muerte. Entonces la Torah es agua, la Torah va a hacer que crezca lo que esté plantado y es por eso que es muy importante como un prerequisito a las mitzvot, un prerequisito a ser judíos es ser humanos, ser seres humanos correctos, como dice en Mishle, una persona que tiene Torah pero que no tiene derech eretz es como un hazir, un cerdo que tiene un anillo o un collar de perlas, ¿no? Eso es algo que se desprecia. Y lo mismo pasa con la Torá cuando está en manos de una persona que no se comporta correctamente, que no se comporta correctamente con el prójimo. Y es por eso que esta sección, aquí no lo puse como derech eretz, pero lo puse como musar, ética, ¿no? Que es una de las cosas que tendría que cambiarlo y poner derech eretz mejor, porque es una definición más correcta, creo yo. Derech eretz, katmar Torah, dicen nuestros sabios. Los buenos modales, la ética, el comportarme como un ser humano con sentido común, entonces viene antes de la Torah. Entonces, un prerequisito para el estudio de la Torá es justo el comportarme como un ser humano, por un lado. Por otro lado, también tenemos, si yo empiezo a estudiar Torá y tengo una visión, por ejemplo, cristiana de la Torá, entonces voy a ver a Yeshu en cada página, como lo pasa con los cristianos. Un cristiano que lee la Biblia ve a Jesús en cada página. ¿Por qué? Porque él tiene puestos los lentes del cristianismo. Así, en el cristianismo, y seguramente más de uno aquí va a poder corroborar eso, ¿no? Cuando tú estás ahí, vas a ver a Yeshua en cada página, y también los que creían en Shabtai Tzvi, en el falso Mesías, que también hizo mucho más daño, creo yo, al pueblo de Israel, o de manera diferente que Yeshua. Y Shabtai Tzvi, él llegó, también la gente que creía en Shabtai Tzvi, a pesar de que se convirtió al Islam, seguían creyendo en él, ¿no? Igual que Yeshua, a pesar de que murió, seguían creyendo en él. Entonces, ¿por qué? Y en cada página habían profecías que hablaban de él. ¿Por qué? Porque tenían puestos los lentes de lo que querían ver, ¿no? Entonces, una persona que tiene una cosmovisión errada de lo que es el judaísmo, de lo que es la Torá, va a ver lo que él ya cree en cada página de lo que va a estudiar. Y no va a ver el texto con una claridad de lo que está diciendo el texto, sino lo que él quiere que diga. Y es lo que pasa en cualquier otra religión. Los musulmanes ven a Mohammed en cada página, que es el profeta que habló en Devarim, etc. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente ya tiene su cosmovisión previa, su forma de ver el mundo es así, y por lo tanto van a leer el texto de acuerdo a lo que ellos ya creen. Y por lo tanto, un prerequisito para el estudio de la Torá es ver qué es lo que este pueblo que lleva transmitiendo este texto durante más de 3000 años tiene que decir acerca de él. ¿No sería interesante ver, oye, espérate, a final de cuentas, ellos fueron los que recibieron la Torá? Ellos fueron los que gracias a ellos la preservaron la Torá durante más de 3000 años. Ellos son los que lo estudian en su idioma original y que dan su vida por ese texto. ¿No conviene saber cómo interpretan ellos esta Torá? Si tú quisieras conocer más acerca de la computadora, ¿quién puede decirme más? ¿Un ingeniero en computación o el creador de la computadora? Obviamente el que creó la computadora. Y lo mismo pasa con el judaísmo. Si tú quieres conocer la profundidad de qué me está hablando la Torah, pues ve con los... Entonces, cuando yo entiendo esto y veo la visión a través de por ejemplo, de los 13 principios que trae el Rambam, los Shalosh Esrei Karim, los 13 principios de la Torah, que trae el Rambam, de saber que Hashem existe, que él es uno, que no tiene cuerpo ni forma, que Él es eterno, que no se debe alabar a ningún otro ente, etcétera, etcétera. Los 13 principios de fe. Y tú ves la Torah con esa cosmovisión, la Torah va a ser otra. Vas a leer la Torah de manera diferente. ¿Por qué? Porque vas a entender a través de los lentes del pueblo que lleva transmitiendo esta Torah durante milenios, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama Ashkafá, cosmovisión, o lo suelen traducir como filosofía judía.
que es básicamente entender los principios de la Torá. Y por ejemplo, el Derech Hashem es un libro que habla de esto. El Derech Hashem, el libro que les recomendé al principio, es un libro que habla de todo esto. El Rambam, obviamente, habla mucho de esto en los 13 principios de fe. También habla en su libro de Mishneh Torah, que lo pueden encontrar en Masúa, a ver si luego les paso el link, lo pueden encontrar gratuito en la página de Masúa, y aunque está difícil de leer, pero crecemos a través de estas lecturas complicadas, ¿no? Y bueno, entonces cosmovisión, cómo entender la Torá, entenderla a través del original, a través de los lentes de este pueblo que viene dando su vida por el texto año tras año. Siguiente punto es poder entender leerlo de su idioma original. Obviamente que si yo lo leo en una traducción, cada traducción es una interpretación. Si yo leo el texto desde una traducción, estoy leyendo la interpretación de alguien más. Mientras que si yo lo logro leer desde el hebreo, voy a poder entender mucho más de lo que no está escrito. No solamente lo que está escrito, sino también lo que no está escrito. Y también voy a poder entender un poco, voy a aprender más, como lo vimos en la introducción al curso de la Shona Kodesh, que ahorita ya empezamos el curso de la Shona Kodesh, pero si quieren inscribirse al siguiente curso, pueden mandarme un mensaje para que los anote en la lista para el siguiente curso, Bezrat Hashem, en el curso de la Shona Kodesh. Pequeño comercial. Muy bien, siguiente. Entonces, tenemos por otro lado el Tanaj. Lo puse también como un contexto porque a final de cuentas la Biblia hebrea, el Tanaj, es la historia de nuestro pueblo, la historia del pueblo judío. Entonces, si tú quieres entender mejor el Humash, entiéndelo en su contexto de todo el Tanaj. Entiéndelo a través de todo lo que, de todo de toda la historia, no solamente de una sección, de un fragmento, sino entiende mejor la historia a través de leer todo el Tanaj, tener una idea general de todo el Tanaj, ¿ok? Entonces, este es el contexto. ¿Qué quiere decir como contexto? Es lo previo, lo anterior. Antes de empezar a estudiar Torah, tú tendrías que realmente tener una idea general de todas estas cosas, una idea general de Musar y ética, o sea, en otras palabras, ser un ser humano, una cosmovisión clara de quién es Dios, cómo maneja el mundo, etcétera. De preferencia saber hebreo, aunque obviamente muchos no vamos a esperar hasta saber bien hebreo para poder empezar a estudiar la Torá. Aunque Rabbi Akiva fue lo que hizo. Rabbi Akiva primero empezó a estudiar hebreo y hasta que no aprendió hebreo no empezó a estudiar la Torá, porque en ese momento no existía Shem Tov, no existía ninguna traducción al hebreo. La Torá era hebreo y punto. Y si querías leer la Torá tenías que aprender hebreo sí o sí, ¿no? Lo cual tenía sus ventajas muy grandes, ¿no? Y pues Rabbi Akiva así hizo. ¿Querías aprender Torá? Pues entonces fue con su hijo a los 40 años a estudiar en el Heder, en la escuela de niños. Ahí tienes a Rabbi Akiva de 40 años con los niñitos estudiando Aleph Bet. Vemos que Rabbi Akiva no se saltó ningún paso. Primero hebreo, ya que pudo leer hebreo, ahora sí se puso a estudiar Humash, que es la siguiente parte, como lo vamos a ver. Y entonces, tener el contexto de las cosas es la primera parte para estudiar Torah. Y obviamente no significa que hasta que no tengas todo esto no debes de estudiar Torah, pero sí es lo ideal. Incluso esto no es lo mismo para los niños que para los adultos. Para los niños es otra estructura diferente. Esta estructura yo la creé basado en lo que dicen nuestros sabios, principalmente para nosotros los adultos, cuando empezamos a estudiar grandes. Esto fue lo que hizo Rabbi Akiva y es lo que tendríamos todos nosotros que empezar a estudiar a través de este mismo método. Entonces tenemos ya estudiar Torah como tal. ¿Qué sería? Pues empezamos con lo más básico, que es el Humash, como se suele llamar, que Humash viene de la palabra Hamesh, que significa 5, que básicamente la traducción de Humash, o más bien más correctamente o completo, sería Hamishah Humshe Torah. La traducción literal es los 5 quintos de la Torah. Un Humash realmente es un quinto, ¿no? Entonces, si yo hablo Humash, puedo decir Humash Bereshit, el Humash de Bereshit, de Génesis, que es un quinto, el quinto de Génesis. El nombre completo sería Hamishah Humshe Torah, los 5 quintos de la Torah, que es Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Baikra, Levítico, Bamidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio, lo que se conoce en español como el Pentateuco, que justo también viene la palabra penta, que significa 5, ¿correcto? Entonces, que son los 5 libros de la Torah, los primeros 5 libros de la Torah. Esto es de lo más esencial. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la Torá, el Humash, los primeros cinco libros de la Biblia hebrea, estos 5 fueron entregados por el creador del universo mismo.
palabra de Dios. Es una carta escrita por el creador del universo a la humanidad, principalmente al pueblo judío, pero realmente para toda la humanidad. Y es palabra por palabra, letra por letra, divina. El creador del universo lo entregó. Entonces, obviamente, es lo más importante, o todo el judaísmo comienza con este texto. Aunque no solamente no es lo único, porque sabemos que también tenemos una Torah Shebe'al Peh, una Torah oral, la explicación de los preceptos de la Torah, que no nos vamos a meter en esto, pero podemos dar toda una clase acerca de Torah Shebe'al Peh, de la Torah oral, que es muy importante este tema, que la gente entienda lo que es la Torah oral realmente, que la mayoría de la gente no sabe lo que es la Torah oral. Incluso gente que lleva estudiando muchos años no ha entendido completamente qué es la Torah oral, pero no nos vamos a meter ahorita en este tema. Pero sí que sepamos que la Torah fue entregada, Torah Shebichtav, que es el Humash, y Torah Shebe'al Peh, que la Torah Shebe'al Peh es la explicación de los preceptos del Humash, de la Torah, ¿no? Entonces, solo para asegurarme no perder a nadie, recuerden, voy a explicar estos dos términos. Tenemos por un lado Humash, que significa un quinto, una quinta parte. El nombre completo es Hamishah Humshe Torah, que es las 5 quintos de la Torah, en referencia al Pentateuco, a estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que también se le llama Torah de manera general, aunque utilizamos a veces este término de Torah para referirnos a cualquier enseñanza del judaísmo. Sin embargo, en su definición más específica, cuando hablamos de Torah, nos referimos al Pentateuco, a los 5 libros de la Torah, ¿ok? Y que el otro nombre es, como está escrito aquí, Hamishah Humshe Torah, los 5 quintos de la Torah. Y de manera coloquial le llamamos Humash, aunque sea todo junto, le llamamos Humash, de manera coloquial, digámoslo así, aunque no sería lo más gramaticalmente correcto, ¿ok? No los quiero perder en eso, solo quiero que entiendan que la primer parte, como que el primer escalón de todo el estudio de la Torah, es conocer bien estos primeros 5 libros de la Torah. El primer escalón del estudio de la Torah. Lo anterior es el contexto, es los prerequisitos para poder entrar bien al estudio de la Torah. Sin embargo, el estudio de la Torah por sí mismo empieza con el Humash, empieza con entender el texto del Humash. Antes de irnos a los comentarios, primero tengo que entender qué es lo que está diciendo ahí, qué es lo que el Humash me está diciendo. Antes de ir a los comentarios, porque a veces queremos empezar a estudiar Rashi y todo, y obviamente es muy importante, y tendríamos que también llegar a estudiar Rashi, pero primero es entender qué es lo que el texto está diciendo. ¿Qué es lo que el texto, qué es lo que el creador del universo me está escribiendo aquí, primero, antes que nada? Y poder entenderlo. Y también, para una persona, que ocurre con muchos de nosotros que empezamos a estudiar grandes, o incluso muchas personas que somos latinos y que no estamos acostumbrados a un estudio profundo de las cosas, conviene empezar con algo sencillo que es básicamente las historias del Humash. El Humash fue escrito para que un niño de 6 años pueda entenderlo y para que una persona de 60 años pueda entenderlo con mayor profundidad. El Humash es para todos y la idea es que podamos leerlo, podamos entender qué es lo que dice en su manera literal. Así que es lo que me está diciendo. Primero, tengo que entender estas palabras por sí mismas. Y de hecho, si quiero entrar a los comentarios, cuando todavía no entendí el texto mismo, me voy a perder. No voy a entender qué es comentario y qué es el texto. Me voy a estar perdiendo, al menos de que el comentario sea necesario para comprender el texto, como hablamos antes. Pero fuera de eso, si no es necesario para entender el texto, lo primero que tienes que hacer es leerlo varias veces. Leer varias veces el texto de la Torá para que tengas claridad del relato, de la historia que me está contando. Y esa es la segunda parte que vamos a ver, que es este segundo nivel que tenemos aquí abajo. Si pudiéramos dividir el Humash en 2 secciones, principalmente podríamos decir que se divide en el relato, en la historia que me está contando el Humash desde Bereshit hasta Devarim. Y por otro lado, dentro de ese relato encontramos las mitzvot, los preceptos de la Torah, 613 preceptos que fueron entregados y que podemos encontrar en el Humash. Entonces, para yo poder decir que domino el Humash, yo tendría que realmente dominar, por un lado, el relato de la Torah y por otro lado, dominar los 613 preceptos de la Torah. Suena muy complicado, pero no lo es tanto. Realmente, les voy a mostrar más un ejemplo porque estaba divertido.
Entonces, por ejemplo, en la escuela en la que yo, la escuela que tengo aquí en Cuernavaca, tenemos este material de Raprieti que está, a ver si se alcanza a ver. Digo, no importa si no se alcanza a ver tanto, por el, voy a quitar el fondo virtual. Ahí está mejor. Entonces, es una tarjeta. Estas son tarjetas que básicamente son los 613 preceptos en inglés, porque no están en español. Son los 613 preceptos con una sola palabra, ¿no? No les estoy recomendando que lo hagan inmediatamente ahorita, simplemente que es algo muy bueno y especialmente para los niños, que se los aprendan los 613 preceptos. Y bueno, tú dices, ¿cómo se van a aprender 613 preceptos? Bueno, se aprenden 613 palabras. Por ejemplo, este es el primer precepto y ¿cómo se llama? Emuna, que es básicamente qué significa saber que Hashem existe. Este es el primer precepto, como está escrito, Anoji Hashem Elokeja, Asher Hositi Hameres Mitzrayim, ¿no? Y entonces mis alumnos se van a aprender, Bezrat Hashem, los 613 preceptos a través de aprenderse una palabra. Emuna, Zulato, Ehad, Abat Hashem, Yirat Hashem, Kiddush Hashem, Hilul Hashem. Y así, cuando ellos estén grandes, van a tener la raíz de todo lo que viene después, que es la halajá. ¿La halajá de dónde viene? La halajá es básicamente la manera en la que llevamos los preceptos a la práctica. La halajá se puede traducir, para aquellos que no conocen este término, la halajá se puede traducir como el código legal de los judíos, las leyes de los judíos, ¿no? Las leyes a detalle del judaísmo, ¿no? Entonces la halajá es la que nos dicta cómo tendríamos que oleg, cómo tendríamos que andar, caminar. La palabra halajá viene de la palabra oleg, que significa andar, caminar. En otras palabras, la halajá nos indica, como judíos, cuál es la manera correcta en la que tenemos que conducirnos. Entonces, una persona que quiere saber cómo conducirse tiene que saber la halajá. ¿Y la halajá de dónde se desprende? De los 613 preceptos. Entonces, me regreso un poquito, no quiero perderme, ahorita nos estamos metiendo ya muy a profundidad de esto. Pero vamos a irnos un poquito poco a poco, ¿no? Entonces, dijimos el Humash en que se puede dividir en dos secciones, el relato y los 613 preceptos. Obviamente, lo que yo les recomendaría a la mayoría de las personas es que su estudio primero esté dirigido a poder dominar el relato de la Torá. En otras palabras, que empiecen a estudiar su libro de la Torá en español para poder entender el texto. Y si yo les pregunto, oigan, ¿dónde está la historia de Itzhak Avino cuando iba a hacer la Kedah Itzhak? Y ustedes me pueden decir, está en esta parashá, ¿no? Y, está en esta sección. O sea, que ustedes sepan el orden y dónde está la parte donde hicieron el becerro de oro, ¿no? Y que ustedes esa debería ser su primer meta, poder conocer el Humash, el relato, la historia del Humash con claridad. ¿Y qué implica? ¿Qué tengo que hacer para lograr eso? Leerlo, leerlo varias veces, con comprensión. Algo adicional que pueden hacer para entender esto es anotar los puntos principales. Por ejemplo, si lo van siguiendo con la parasha de la semana, entonces van a decir, bueno, hoy estamos en Parashat de Barim. Parashat de Barim empieza a hablar acerca de los preceptos que una persona desprecia, etcétera. Después los castigos, después nos pueden hablar. Entonces empiezo a escribir los temas de los que me está hablando el capítulo que estoy leyendo. Y al siguiente día lo repaso. Repaso la lectura del texto y repaso los temas que escribí. Y si puedo leer toda la parashá una vez al día durante toda la semana que dura, mejor. Voy a tener una claridad enorme de lo que es la parashá. Si no tengo tanto tiempo, entonces a lo mejor por secciones. Y tratar de leerlas la mayor cantidad que pueda cada semana para tener la claridad sin comentarios. Si tengo tiempo si ya entendí bien el texto y tengo tiempo y puedo ver los comentarios, perfecto, ¿no? Simplemente es importante no perdernos y no perder la distinción entre lo que es el texto mismo y lo que son los comentarios. Mucha gente piensa que la historia de Abraham vino con los ídolos que rompió, que está en la Torá. Hay gente que piensa eso. Gente que nació judío y que fue a una yeshiva y piensa que la historia de Abraham vino que rompió los ídolos, que si no lo han escuchado luego la contamos, piensan que está en la Torá. ¿Por qué? Porque se las contaron al mismo tiempo. Sin embargo, por eso es importante estudiar primero el texto de la Torá misma. Y la siguiente parte es poco a poco ir conociendo los preceptos de la Torá. Y ahora no les digo que hagan lo que hacemos aquí en mi escuela con los niños de memorizar los preceptos. No creo que sea necesario, más para una persona que a lo mejor no va a meterse a fondo al estudio de la Torá, pero sí sería bueno que tuvieran una idea general
de cuáles son los preceptos de la Torá. Para ello, hay varios libros que les puedo recomendar. Les puedo recomendar, por un lado, hay un libro que se llama El libro de las mitzvot, el libro de los preceptos. Ay, ¿cómo se llama? Es del Hafetz Haim, en hebreo se llama Sefer Mitzvot HaKatzar. El libro de los preceptos abreviados, a ver si alguien lo tiene. O sea, como que básicamente es el Hafetz Haim escribió un libro de los preceptos que son solamente los preceptos que son hábiles en nuestra época, en nuestra generación, que no tenemos el Bet HaMikdash y que no tenemos sacrificios y que no tenemos Kohen Gadol, que no tenemos reyes, etcétera. Entonces, este es ese libro, lo voy a buscar y Bli Neder se los trato de mandar, pero habla de esto. O sea, si podemos tener una idea general de los preceptos, eso nos puede ayudar bastante para tener claridad de pues, cuáles son los preceptos de la Torá. ¿No? Hay varios libros que pueden servir para esto. No es ese del Hafetz Haim, es otro del Hafetz Haim. Sí, Angie está mostrando uno, pero, o sea, el Hafetz Haim, que es Rabbi Israel Meir Cohen, él tiene varios libros. Uno de los libros es este libro de Sefer Mitzvot HaKatzar, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Luego se lo recomiendo. También en el Humash de Shem Tov, el Humash de Shem Tov, también vienen los preceptos al principio de cada parashá y te dice, la parashá de la semana tiene tantos preceptos y son los siguientes. Y ahí te dice de manera breve todos los preceptos de la Torá, los preceptos que hay en cada parashá. Hay parashot que no tienen ninguno, como la mayoría de las parashot de Bereshit. Hay parashot que tienen muchísimos, que te toma más tiempo leer los preceptos que leer la misma parashá a veces, como parashot de Mishpatim, por ejemplo. Entonces, pero bueno, les recomiendo mucho para tener una idea general de cuáles son los preceptos de la Torá. Esos son los kelalim, esos son los principios generales de los cuales la halajá después viene y se desprende de ellos. También la Torá con Rashi. La Torá con Rashi también, también tiene al final de cada parashá, tiene también los preceptos que vienen en esa parashá. Entonces, estos son libros que les puedo recomendar de, uno, leer la parashá de la semana de manera general, conocerla, leerla varias veces. Dice el Gaón de Vilna que una persona tendría que saber casi de memoria la Torá. Él lo habla principalmente en cuestiones de educación de los hijos, de los niños, pero es muy importante que una persona lea, que conozca los versículos de la Torá de manera muy clara. Por otro lado, también los preceptos, la parashá por sí misma y los preceptos de la Torá. Si una persona sabe esto, entonces básicamente ha dominado el Humash en su mayoría y lo tiene claridad, ¿no? Entonces, después, por otro lado, de cada uno de estos se desprende diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, del relato de la Torá, hay muchos comentaristas a la Torá y está el Midrash, ¿no? El Midrash que nos viene a aumentar y a dar lecciones acerca de la parashá de la semana con respecto a diferentes... nos trae historias acerca de la parashá de la semana para traernos una lección moral, una lección de los principios de filosofía judía, etc. Entonces, después podemos hacer una clase por sí misma de Midrash. Realmente, todas las áreas de este cuadrito que tenemos aquí, de este mapa mental, dan para una clase por sí misma, ¿no? Y obviamente no nos va a dar tiempo, de hecho ya vamos a terminar. Simplemente les quiero dar de manera general que obviamente, y menos esta sección de aquí que es muy compleja esa sección, pero de los 613 preceptos se lleva a la Mishnah. De la Mishnah es la Gemara, que el Talmud o la Gemara es un comentario a la Mishnah. Y de estos textos es donde sacamos la halajá final. Sacamos de estos textos cuál es la halajá final de cómo tenemos que conducirnos. Entonces, que básicamente, ¿cuál es la raíz de la halajá? La raíz de la halajá es los textos de la Torah oral, que es la Mishnah y la Gemara o el Talmud, y de estos libros, la Mishnah es un comentario a los 613 preceptos, y los 613 preceptos se derivan de la Torah, ¿no? Entonces, por eso, el Kelal, el principio general, primero es la Torah, saber muy bien la Torah. Después los preceptos, con el relato de la Torá, y entonces vamos a poder comprender mejor la halajá. Obviamente muchos de nosotros nunca vamos a llegar a lo mejor a estudiar esos textos, pero la halajá es muy importante. Y si yo tengo ya lo anterior, que es el Humash, y puedo entender más o menos los preceptos de la Torá, entonces voy a poder entender mejor también la halajá. ¿Correcto? Entonces... Y también es mucho más fácil acostumbrarme, si no estoy acostumbrado a estudiar cosas profundas, es más fácil acostumbrarme a estudiar Humash.
Y ya que me acostumbré a estudiar Humash, poder entender los preceptos de la Torá, ya que entendí el relato, puedo empezar a entender los preceptos de la Torá un poco mejor. Y entonces voy a poder entender un poco mejor los libros de Alajá. Dice el Gaón de Vilna en su libro Eben Shelomó que una persona que voltea el orden de estudio de Torah, al final termina confundiéndose y olvidando incluso lo que aprendió en su juventud. Así dice el Gaón de Vilna. Entonces realmente vale la pena hacerle caso a esta estructura basada en lo que nuestros sabios nos dicen. Y a fines prácticos, a todos les recomiendo empezar en esta sección de acá. Básicamente sería vamos a hacer un circulito para aquí. En esta sección de aquí es donde yo les recomiendo empezar a todos, ¿no? Que es básicamente aprender por un lado a ser buenos seres humanos, y lo podemos hacer también a través de las historias de Génesis, a través de las historias de quién es Abraham Avinu, etcétera, los comentarios de la Parashá, puede ser también, y también libros de Musar, libros de ética, como el Mesilat Sharim, como el Orjot Tzadikim, como varios libros del Rambam. El Rambam combina las dos cosas, la Shkafá, que es básicamente los principios del judaísmo, cómo entender quién es Dios, que Dios no tiene cuerpo ni forma, que Dios es uno, que la profecía existe, etc. El Rambam combina mucho estas dos cosas, la ética y la Shkafá. Con leer, echarnos todo el Tanaj, también los profetas, el libro de Josué, Yehoshua, el libro de los jueces, Shofetim, el libro de Melahim, de Shmuel, Melahim, el libro de Samuel y Reyes, los libros del Tanaj, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, el libro de Proverbios, es un libro de ética, es el principal libro de ética que a lo mejor tendríamos que estar leyendo, el libro de Proverbios, de Mishle, el libro de Kohelet, el Gaón de Vilna le dice a su esposa, ¿qué mejor libro de Musar quieres que el libro de Mishle, ¿no? Que el libro de Proverbios? Entonces, conocer el Tanaj, conocerlo bien. Aquí nada más en esto ya tenemos muchos años de estudio. Nada más en esto. Antes de meternos en todo lo demás, ¿no? Que obviamente si estamos en un proceso de conversión vamos a tener principalmente alajá. No vamos a ver nada de esto seguramente, o muy pocas cosas de estos vamos a ver. Pero tienen que saber por qué, porque así es, porque lo que les interesa en un curso de conversión es que cuando seas judío no la riegues como judío, entonces te van a enseñar alajá. Entonces no, más normal. Sin embargo, que tienes que saber que te saltaste muchos pasos, ¿no? Y que antes del alajá tiene que venir este contexto y tiene que venir a entender el Humash, comprenderlo bien. Y después algún día también 613 preceptos, y los hombres después van a empezar a estudiar Mishnah y Gemara, y poco a poco, cada cosa en su tiempo, no corran tampoco por aprender. Y termino a lo mejor con esto, subestimamos lo que logramos hacer, más bien sobreestimamos primero, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 10 años. ¿Qué significa esto? Que pensamos que en un año voy a estudiar todo el Humash, voy a estudiar todo el Tanaj, voy a estudiar... No, la verdad es que no vas a poder. ¿Por qué? Porque estás empezando, poco a poco. No sobreestimes, no pienses que vas a poder más cerca. No, ponte metas chiquitas, pero que en 10 años, ahora sí vas a terminar todo eso. Pero como sobreestimamos lo que podemos hacer un año, nos cargamos, después nos caemos porque no pudimos cargar con tanto peso que nos pusimos encima de nosotros mismos, y al final en 10 años estamos casi igual que cuando empezamos. Mientras que si nos ponemos metas pequeñas de todos los días, empezar a picar piedra en estas áreas como lo hizo Rabbi Akiva, y esta es la historia de la piedra. Rabbi Akiva conoce la historia, y si no la contamos igual muy importante historia para comprender esto es, Rabbi Akiva empezó a estudiar a los 40 años, no sabía Aleph, Bet, no tenía la menor idea de nada. Su esposa Rachel creyó en él, no sé qué vio Rachel, pero algo vio muy impresionante en este hombre que era un ignorante completo, que trabajaba para su padre, pastor de ovejas de su padre, Calba Sabúa, uno de los hombres más ricos de Jerusalén en aquella época, y Rachel algo vio en este hombre ignorante y pobre, y dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero casar con él. Y le dijo, me voy a casar contigo si estudias Torah. Su padre le dijo, si te casas con él, quedas desheredada, vas a vivir en la pobreza. Ella dijo, vale, a vivir en la pobreza, ¿no? Vivieron en la pobreza. Pobreza, pobreza, pobreza. Tenían paja para poder dormir, ¿no? Que hay otra historia bonita ahí que no vamos a meternos ahorita, que también les recomiendo, dentro de todo esto, leer historias de los Jamim. Hay un libro también muy bonito de Rabbi Akiva, que les recomiendo leerlo, inspira muchísimo, es muy bonito, también te da musar, te da ashkafá, te da la manera correcta de ir. Entonces Rachel se casó con Rabbi Akiva dijo, bueno, hicimos un trato, vamos a un trato, tengo que estudiar Torah. Una vez estaba trabajando, y en eso vio cómo es que una piedra estaba completamente perforada, y dijo, ¿cómo está perforada esta piedra? Y vio que había una gota que estaba cayendo. La gota perforó la piedra. ¿Cómo puede ser?
entonces le pregunto siempre en mis clases, que ya me tengo que ir porque es hora mi hija, pero quiero terminar la historia. Le pregunto siempre en mis clases, ¿una gota hace algo en la piedra? ¿Una sola gota puede hacer algo en la piedra? La mayoría de la gente dice, no, una gota no hace nada. Pero la respuesta es, si una gota no hace nada, un millón tampoco haría nada. La gota sí hace algo, pero no se ve. Es imperceptible el efecto de la primer gota en la piedra que me hace sentir que no pasó nada. Y lo mismo pasa cuando estudiamos al principio. Vemos que, uff, ¿cuándo voy a terminar? No lo voy a lograr. Hacemos el machetazo de estudiar, estudiar y ¿cuándo voy a llegar? No, esto parece que no hace nada. Como la gota que, una sola gota parece que no hace nada, pero sí hace. Y es en la acumulación de una tras otra, en la constancia de la gota que cae al mismo tiempo, en el mismo lugar, todos los días, todo el tiempo, es lo que perfora la piedra. Y lo mismo pasa en nuestro estudio de la Torah. Rabbi Akiva dijo, esto es una lección muy importante para todos nosotros, dijo Rabbi Akiva, porque a través de yo picar, si el agua puede hacer esto a la piedra, ¿qué no puede hacer la Torah que es comparada con el fuego, con mi corazón que también es de piedra, dijo Rabbi Akiva? Y muy importante la lección es la constancia, porque si yo pico ahorita aquí y luego pico acá y luego pico acá, ¿se va a perforar la piedra? No, yo tengo que hacer lo mismo, constancia, constancia, en el mismo lugar, a la misma hora, es una cita con el creador del universo. Voy a tener una cita con el creador del universo donde voy a hacer la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo tema, hasta que logre ver que esa piedra se perforó. Y así tiene que ser nuestro estudio de Torah. Nuestro estudio de Torah tiene que ser que al principio no vas a ver nada, al principio vas a decir, ¿cómo puede ser? Me tardé 2 meses en solamente leer esto pequito y haces la cuenta, a ver, si me tardé 2 meses ahorita y tengo que leer tanto, entonces voy a tardar 3 reencarnaciones en terminar todo, ¿no? Entonces no voy a terminar esto ahorita, no, sin embargo no es así. No funciona así. La Torah es exponencial. Ahorita te tardas 20 días en leer un texto. Mañana te vas a tardar 10. La siguiente mes te vas a tardar 5. Y luego 1. Y luego 20 minutos. Así funciona en la Torah. Todo funciona así en el mundo realmente. También en la Torah. Pero solamente para los que pican piedra todos los días, con constancia, con ánimo. Solamente así vas a tener resultados. Entonces, los invito a todos, tengo que irme porque es hora de mi hija, pero los invito a todos a poder realmente interiorizar esto y a ponerse a picar piedra hoy mismo. Y es mejor que estudies todos los días 15 minutos, 5 minutos es mejor que estudies 5 minutos a que estudies solo un día 3 horas. Mejor todos los días 5 minutos que un día solo 3 horas. Entonces, 5 minutos sí funcionan y ya quiero irme porque tengo que... Pero esta historia me acordé muy importante, dice el Hatam Sofer. Dice, ¿cómo lograste convertirte en el Ham que fuiste? Y dice el Hatam Sofer, porque me volví experto en 5 minutos. Tenía 5 minutos antes de entrar al dentista, bueno, entonces me sacaba el libro. Tenía 5 minutos entre la parada del camión, sacaba el libro. Tenía una Mishnah, un Pasuk, un versículo de la Torah. 5 minutos es mucho. Es mucho para el que sabe aprovechar 5 minutos. Entonces, que sepamos aprovechar esos 5 minutos, no despreciemos 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos para poder crecer. Eso es la vida, ¿no? Entonces, que tengan todos una excelente semana. Besat Hashem, nos vemos el siguiente miércoles. Todavía estoy con ustedes. Nos vemos el siguiente miércoles. Que tengan una excelente... ya no voy a alcanzar a ver los comentarios en los chats, pero me pueden mandar mensaje en privado y con gusto les contestamos. Que tengan todos una excelente semana.